presentación está basada sobre todo en experiencia. Yo, si bien Mauricio insiste en jalarme al campo de la ciencia política, yo en realidad hago análisis político con una formación un poco multidisciplinaria. Es cierto que en 50+1 sí, lo que hemos querido hacer desde que hemos empezado nuestro trabajo es sustentar nuestro análisis en evidencia, que es lo que de alguna manera voy a mostrar ahora algunas cosas que quería compartir con ustedes. Estas son algunas diapositivas que utilizaba en las clases de formación de opinión pública que daba hasta hace algunos años. Este es un circuito de comunicación que postuló el historiador Robert Darnton, que estudia sobre todo los libros o el rol de los libros en la caída del antiguo régimen en Francia. A la izquierda pueden ver los sitios y medios donde la gente se reunía, y a la derecha los medios de comunicación o los libros en ese entonces, y cómo estos se van interrelacionando. Y esto está un poco en línea con lo que Habermas, con esta teoría habermasiana de la formación de la opinión pública como algo racional, meramente racional, como una idea que se iba formando en relación o en concordancia con las ideas de otros o en contraposición con las ideas de otros. Y lo que Darnton decía era que primero se hablaba de eventos que se daban y cómo los chismes y rumores que en ese entonces se daban en cafés, plazas, y por otro lado en medios de comunicación, panfletos, novelas. Las novelas fueron fundamentales para la caída del antiguo régimen porque de algún modo deslegitimaron la imagen del monarca, que lo empezaron a hacer ver como un humano más. Y entonces este circuito de comunicación, yo creo que aún Habermas también lo planteaba, creo que aún se aplica de alguna manera en una ciudad, en una cultura política como la peruana además, y en una ciudad cortesana o de pasado cortesano como Lima. Estos rumores siguen siendo un gran formador de opinión. De hecho, gran parte, por ejemplo, del debate que tenemos ahora sobre el indulto, el potencial indulto de Alberto Fujimori, tiene mucho de estos rumores en cafés, en reuniones, en conversaciones, en los buses, en los lugares públicos y ahora también en las redes sociales, si se quiere, pero esto sigue siendo, creo yo, aplicado a los flujos contemporáneos. Esto no es particular de Perú, pero creo que se aplica a una sociedad que con todos sus defectos y límites que tiene es una sociedad democrática donde todavía hay libertad para expresar ideas. La siguiente, por favor. Y en la opinión pública, en los estudios de opinión pública también se tiene, por otro lado, las teorías un poco más psicológicas o de origen psicológico, de control social, y esta es la llamada espiral del silencio que postuló Elizabeth Noel Newman en el año 77, que habla básicamente de cómo la idea preponderante va silenciando a aquella minoritaria, ¿no? Entonces hay muchos temas que ahora mucha gente se queja de lo políticamente correcto, por ejemplo. Lo políticamente correcto muchas veces termina silenciando estas voces que en algún momento este flujo sin duda puede cambiar, ¿no? Pero la espiral, básicamente en la parte alta está la idea más pesada y en la parte baja la idea más reducida. Es de nuevo una idea postulada por la politóloga alemana Elisabeth Noel Newman en 1977. Ahora, más recientemente, la siguiente por favor, más recientemente, y esto es algo que creo yo que se aplica más al espacio latinoamericano, además fue postulada por un sociólogo argentino, Heriberto Muraro. Vemos ahí, esto es la topología del espacio público político, y esto es importante porque, como ven, los periodistas, la clase política y la élite política se terminan disputando un solo espacio, ¿no? Tenemos fuera de esto, por supuesto, los excluidos, aquellos que no participan del debate político, dentro de ellos los ciudadanos peor informados, aquellos que ahora quizás solo se informan por redes, y dentro ya los mejor informados, aquellos que indagan un poco más en sus opiniones, y al lado derecho los periodistas que comparten
con la élite política. Ahí hay una intersección, los periodistas estrellas que tienen un peso mayor, sin duda, que un periodista estándar. Los directores o productores de medios, los conductores de programas están en este espacio. La élite política y dentro de la clase política, el oficialismo y la oposición. Todos estos tres actores, los periodistas, la élite política y la clase política, se disputan un solo espacio. Y creo que esto se aplica bastante bien. Al final de cuentas, la lucha muchas veces entre políticos y periodistas o entre políticos y medios tiene que ver por el dominio de la opinión pública, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, esto en términos prácticos se traduce en estadísticas como esta. Esta es una data de Datum, valga la redundancia. Datum preguntó en el año 2017 y en el año 2016, en agosto, sobre las influencias en la población que tenían distintos conglomerados. A la izquierda están los medios de comunicación, a la izquierda está el año 2016, a la derecha el año 2017. Los medios de comunicación, como ven, tienen, según la percepción de la población, una gran influencia que abarca más o menos el 96% según los encuestados, entre los que tienen mucha y poca, mientras los políticos tienen un porcentaje mucho menor, 87%, y eso se ha mantenido, pero se ha reducido el porcentaje atribuido a mucha influencia. Lo llamativo acá es cómo también las protestas siguen teniendo un peso a pesar de el descrédito de los colectivos sociales y claro, una experiencia reciente que hemos visto es la huelga de los maestros, ¿no? Que terminó siendo un tema preponderante en la opinión pública hace algunos meses. Entonces es una lucha constante, como ven, los medios de comunicación suelen estar mejor parados que los políticos. Algunos políticos obviamente hay bancadas, por ejemplo la bancada del APRA suele ser muy cohesionada y muy exitosa en sacar cosas. El congresista García Belaúnde también suele ser alguna gente dice, por ejemplo, que él representa muchas veces él solo una bancada, ¿no? Hay varios congresistas, les decía, o hay gente como Alan García, que todavía sin tener un cargo oficial tiene un peso importante, ¿no? Y dicho todo esto, la siguiente por favor, quería comentar algunos mitos que se han dado últimamente sobre los medios y la política en el Perú. Muchas veces se dice que los medios son los que ganan elecciones, se dice que si un candidato tiene los medios de su lado, lo más probable es que gane la elección, y la verdad, por lo menos desde el 2001, el único caso en el que esto podría haberse dado es quizás en el año 2016. En todos los años previos el candidato favorito, y aún si retrocedemos más hasta el año 90, los candidatos de los medios han más bien perdido las elecciones. Lo segundo, y esto es un mito más aún, es que la oposición esté en los medios. Esto es algo que dijo el presidente García el año 2006-2007, cuando tenía al frente efectivamente una oposición bastante débil y decía con todas sus letras que la oposición está en los periódicos y está en los medios. Bueno, eso, sobre todo ahora, creo que es un mito. La oposición, se guste o no, está en el Congreso y hace sentir su fuerza muchas veces. Otro mito es que se piensa que si se tiene el favor de los medios, todo fluye, es decir, que el favor de los medios de comunicación es suficiente para que una política pública o para que una iniciativa tenga flote. Un caso reciente de desmitificación de esta afirmación es, por ejemplo, la llamada Ley Pulpín, en que se tenía no solo a los medios, no solo a los tecnócratas, no solo a la clase política cohesionada, sino incluso también a los opinantes. Se tenía todo y sin embargo la política que se lanzó no pudo llegar, lamentablemente, para los fines que perseguía, no pudo llegar a sus objetivos. Otra es este mito que es de algún modo complementario, que desde el 2001 en adelante tenemos gobiernos de derechas
y la verdad si son realmente gobiernos de derecha, son gobiernos de derecha muy particulares, ¿no? Porque son gobiernos de derecha que no, que por ejemplo promulgan la ley de consulta previa, ¿no? O que son incapaces de cambiar la ley laboral, que es una de las trabas más importantes a la contratación actualmente. Y también se piensa o se dice que las ideas de izquierda, que muchas veces se llaman caviares, son las que dominan el espacio o los medios de comunicación. Eso es quizás cierto en algunas personas, pero no es que tengan el monopolio de eso. Creo que la prensa es, como otros conglomerados, un componente de distintas tendencias y es sobre casos individuales que uno tiene que ir bregando. Lo otro es esta idea de que el poder empresarial maneja la prensa. Se cree que los medios o los grupos económicos que están afiliados o tienen alguna relación con los medios de comunicación lo hacen o los utilizan en favor de sus intereses. Yo no creo que eso sea así y creo que reiteradamente eso se ha dado. Y lo otro es que la llamada concentración que despertó el rechazo de algunos opinantes, que la llamada concentración mata el pluralismo, por lo menos en los 3 o 4 conglomerados que hay en el Perú, no creo que eso se dé. Creo que la concentración es un fenómeno natural que se ha ido dando, no es reciente, se da por lo menos desde los 90, por además los cambios permanentes que sufren los medios de comunicación y la industria de la comunicación que está cambiando constantemente. Cada vez es más difícil tener un solo medio que sea absolutamente rentable. Y un último mito es que las redes representan lo que dice la opinión pública, ¿no? Recordarán que en la elección del 2016 los dos candidatos, mucha gente bromeaba diciendo que si las elecciones fueran en las redes, Julio Guzmán y Verónica Mendoza pasarían a segunda vuelta. Y eso, como recordarán, no pasó, ¿no? Muchas veces las redes sin duda tienen una fuerza, pero dada el impacto que todavía hay en la gran mayoría de la población, en la gran mayoría de 30 millones o 20 millones de electores que tiene el Perú, es todavía algo ínfimo. Es cierto que pueden lograr o pueden iniciar algunas cosas, pero no hay evidencia de que sean las que sean representativas de lo que realmente pasa en la realidad. Y solo para terminar, en base a estas cosas que les comentaba, algunas a modo de conclusión, la siguiente, por favor. Solo la formación de opinión es un proceso sumamente complejo en todas las partes del mundo. El Perú no es una excepción en eso. Hay momentos en Estados Unidos, la elección de Trump fue una cosa absolutamente sorpresiva para mucha gente. El Perú no es sin duda una excepción. Presenta algunas particularidades propias de su cultura política. Creo que el Perú es primordialmente una cultura más conservadora que liberal en muchos aspectos. Ahora, con instituciones políticas debilitadas, como es el caso actual del Perú, se siente mucho mayor la fuerza de los medios y, como hemos visto en una diapositiva previa, tienen más influencia que los actores políticos elegidos. Sin embargo, no se debería arribar a conclusiones apresuradas diciendo que una vez que se tiene a los medios del lado de uno, todo es posible, ¿no? Y ni los medios ni el poder económico establecen la agenda, más bien esta es formada por una gran cantidad de actores. Hay muchos temas que los medios y el poder económico quisieran que cambien. Una de ellas, como mencionaba, es lo de la rigidez laboral. Creo que hay un consenso entre la clase, por lo menos los opinantes informados, de que la rigidez laboral es algo que debería cambiarse. Sin embargo, es muy difícil de hacerlo. A pesar del descrédito de los sindicatos, no hay quien se atreva o no hay alguien, no se tiene la fuerza política suficiente para poder hacer un cambio tan importante. Y muchas veces hemos terminado metidos en cosas como la descentralización, que era un consenso político de un momento y que sin embargo se hizo tan apresuradamente que ha causado muchos problemas al final de cuentas, ¿no?
y en esto, de nuevo, hubo actores que no representaban necesariamente lo que era el poder económico o los medios de comunicación. Y solo para terminar, creo que cualquier política pública requiere en mayor medida sustento político que mediático. Yo creo que las reformas más importantes que se han tenido, por lo menos en los últimos 30 años, han tenido detrás, bueno, han tenido primero, por supuesto, solidez técnica, pero detrás un sustento político que muchas veces no se reconoce, ¿no? Las reformas de los 90, creo que tuvieron un respaldo político que muchas veces se ignora. Y también las más importantes que se hicieron tras la caída del Fujimorismo. Bueno, eso en líneas generales, quería simplemente dar un contexto general y bueno, muchas gracias de nuevo.